día. La paz de Dios sea con cada una de ustedes. Estamos muy contentos porque estamos a punto de concluir este seminario, Mi presencia irá contigo. Y esta es una realidad. La presencia del Señor quiere cubrirnos todos los días sin faltar ninguno de ellos. Cada instante su presencia nos llena, nos cubre. Estos tiempos que hemos vivido, sé que no han sido fáciles, pero meditando en cada uno de los días al paso del tiempo, yo me quedo con este salmo que dice el salmista en el capítulo 8. Oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Solamente Dios es Dios grande, Dios todopoderoso. Su belleza, su amor es indescriptible. Su presencia majestuosa e incomparable. De tal manera que cuando uno lee y medita en estas palabras del capítulo 8 del libro de Salmos en los versículos 1 y 4, podemos ver cómo Dios desea manifestarse con y por nosotros y dentro de nosotros. Vuelvo nuevamente a leerle este salmo. Oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Él anhela hacer morada, habitación en nosotros. ¿Se da cuenta de este milagro, de este gran privilegio? Dios te formó para que Él habite en medio de ti y de mí. ¡Qué bendición! Y mire, en este día vamos a ver nuestro tema, lo que acontece en y por su presencia. Nuestro tema es lo que acontece en y por su presencia. Y yo le voy a invitar a que abramos el capítulo 91 del libro de Salmos. Un capítulo que seguramente usted lo ha memorizado, máxime en estos tiempos de pandemia. Salmos capítulo 91. Vamos a leerlo todos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué le parece si en este día le pedimos al Espíritu Santo que nos hable? Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Señor, porque cosas suceden cuando estamos contigo, a tu lado, en tu presencia. Te bendecimos y te exaltamos porque hasta este momento tú has sido un Dios fiel a cada una de las palabras que tú nos has dado, porque tú no eres hombre para que mienta. Tú no vuelves atrás, tú no retrocedes en las promesas que tú has dado a tus hijos que te aman y que te obedecen y que cumplen tus mandamientos. Y en este día, Señor, queremos estar expectante de lo que tú vas a seguir haciendo alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestro corazón. Te bendecimos y te exaltamos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando uno lee este pasaje, yo me hago las siguientes preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué hechos, qué acontecimientos se presentan estando con el Señor Jesucristo? ¿Qué pasa cuando moramos en su casa, en su habitación? Y precisamente el Salmo 91 nos habla de estas cosas. Primero, en su presencia, solamente estando en esa presencia del Señor, en esa unidad, en esa coinonía, en esa comunión con Él, vamos a reconocerle. Vamos a reconocer su grandeza incomparable, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, altísimo, eterno. En su presencia vamos a saber quién es Él. En su presencia, ¿verdad que solamente cuando estás en un diálogo con una persona vas a saber cómo es esa persona a lo largo del tiempo, cuando estás en esa plática, en esa conversación? Por eso es que el salmista en el versículo 2 declaraba lo siguiente: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando estamos en su presencia, no vamos a dejar de alabarle, porque cada día podemos reconocer que nuevas son sus misericordias. Cada día Él sopla aliento de vida a nuestros cuerpos. Si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios le ama, porque Dios sopló aliento de vida hacia su cuerpo. Por eso el salmista en los versículos del 1 al 5 del Salmo 100 declara lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Dios es el Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, moramos en su presencia, no dejaremos de alabarle. Es decir, no dejaremos de reconocer quién es Él, porque vamos a saber cómo es Él, cómo es su corazón. Todo cuanto veamos a nuestro alrededor, como obra de sus manos, provocará en nosotros una alabanza, una voz de júbilo, que Él es Él para tu vida. Aún en medio de esta pandemia, tú y yo tenemos que alabarle. Tú y yo tenemos que permanecer en esa presencia suya para reconocer que Él es Dios en medio de toda esta situación. Cuando tú y yo estamos en su presencia y por su manifestación, nos sentimos seguros y confiados. Como dice el versículo 4 de nuestra cita base, que es el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando estamos en su presencia, no hay temor en nuestro corazón. Aunque a nuestro alrededor haya un ejército que acampe en contra nuestra, no temerá nuestro corazón, dice el salmista. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te llegará. Cuando tú y yo estamos en su presencia, vamos a tener la certeza de que Él está con nosotros. Pero necesitamos subir al monte y estar en su presencia. Y aun cuando a nuestro alrededor las cosas no estén siendo fáciles, su presencia trae a nuestra vida confianza. Su presencia trae a nuestra vida paz, seguridad, fortaleza, ánimo, regocijo. Está escrito en Isaías, capítulo 43, versículos
del 1 al 7. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 7. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y mire, cada palabra que Él dice, la cumple. Y debemos de tener palpable que si habitamos y moramos bajo su sombra, bajo su abrigo, Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, como le aconteció a Moisés. Una vez que salió de Egipto, moraba bajo la sombra del Señor. Se refugiaba bajo sus alas. Y la señal de esa columna de fuego y de nube era la manifestación de eso. Por eso el Señor le dijo en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo. Moisés tenía la certeza bajo quién se estaba cubriendo, bajo quién se estaba protegiendo. Abramos la palabra en Éxodo 13:21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. De tal forma que cuando los egipcios iban tras ellos, Moisés sabía quién era su castillo, quién era su esperanza, quién era su fortaleza. Tome nota. Había enemigos alrededor de Moisés, del pueblo de Israel. En un principio el faraón, después muchos otros pueblos. Pero ¿sabe una cosa? Moisés sabía que en la presencia de Dios, él podía estar seguro, confiado y fortalecido. Estas son una de las bendiciones, de las promesas que recibimos cuando tú y yo estamos en su presencia. Eso es lo que acontece cuando estamos dentro de la presencia de Dios, dentro del tabernáculo del Señor. El Señor, el yo soy, con certeza declaraba lo siguiente. Éxodo 14, del 13 al 14, dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor. Él hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire otro acontecimiento. Esto acontece cuando tú y yo moramos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo. Tenemos seguridad, estaremos tranquilos. No va a haber temor en medio de nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que Él ha derramado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Por la manifestación de su presencia. Mire, esa preposición por tiene un propósito. Él manifiesta su presencia cuando estamos viviendo en ella a favor de nosotros. Moisés tenía certeza quién estaba con él. Moisés
no se separaba de la presencia de Dios ni un momento, porque solamente cuando sabemos quién es Él, aun cuando vengan carros de Faraón, en su presencia nos sentimos seguros y confiados. Hay un pasaje en Isaías 41, versículos del 10 al 20, y nos dice lo siguiente. Isaías 41, del 10 al 20. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El Señor pelea nuestras batallas cuando tú y yo estamos en su presencia. Versículo 12. Buscarán a los que contiendan contigo y no los hallarán. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas y no las hay. Sé que está su sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel los creó. Aleluya. Yo le invito a que nuevamente en casa vuelva a meditar en este pasaje, Isaías 41 del 10 al 20. Cuando tú y yo tenemos la certeza de quién está con nosotros, obviamente, si tú estás en la presencia de Dios, recuerda lo que nos invita en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú y yo estamos en y por su presencia, tenemos fortaleza, tenemos ánimo, aún a nuestro alrededor pasen situaciones adversas, Dios está con nosotros y tú así lo percibes. Aún en medio de tanta turbación, Dios está contigo y tú sientes la presencia de Dios y tienes la fortaleza del Dios Todopoderoso. Quiero compartirte un breve testimonio. En el año 2006, la familia tuvo una prueba muy fuerte. Íbamos en la camioneta familiar con una persona al frente manejándola y adentro de mis 5 hijos iban 4 de mis hijos juntamente yo con ellos. Y entonces tuvimos un accidente automovilístico, la camioneta fue pérdida total y una de las personas que más salió afectada fue nuestra hija Abby, la mayor. Ella tuvo fractura en la órbita del ojo, tuvieron que suturarle en su ceja con 12 puntos, aparte tuvo una grave lesión en el cuello, la nariz totalmente se le movió del lugar, se le trasladó y ella era todo un charco de sangre en su cara. No había parte limpia, sino toda ella estaba con sangre. Ella fue lastimada físicamente gravemente. Cuando yo me acerqué con ella, yo me sentí muy mal. En ese momento yo me sentí desprotegida, me sentí incompetente y empecé a llorar, empecé a gritar.
Pero Dios en ese momento me dio palabras de ánimo, palabras de aliento de parte de mi misma hija Abby. Ella, chorreando de sangre, con dolor, me dijo las siguientes palabras: mamá, no temas, no llores. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Estoy bien. No pasa nada. Ella no se había visto en un espejo. Su carita estaba toda destrozada. Tenía 13 años. Sin embargo, ella declaró la oración más importante de fe: Dios está conmigo. No pasa nada. Dios está conmigo. Cuando nos damos cuenta de esta verdad, nos podemos declarar como el salmista en el capítulo 8: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros ante tu inmensidad y tu grandeza? Y mire, nuestra hija Abby, quien hasta el día de hoy mora en la presencia del Señor, sube al monte y se llena de la presencia del Señor. Ella, a pesar de la situación, a pesar del accidente, a pesar de la prueba tan grande, ella estaba segura y confiada porque Dios estaba con ella. Como dice la palabra en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Aquí no nos está diciendo el Señor que no vamos a pasar pruebas, pero lo que sí nos está diciendo, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, yo voy a estar contigo. Y si tú lo crees, ¿sabes una cosa? Cosas suceden a tu alrededor. Pasaremos situaciones que en nuestra carne tal vez no nos gustan, tal vez no nos agradan, pero por la manifestación de su presencia en nosotros, Él trae a nuestra vida confianza, seguridad y paz. Vuelvo a repetirte esta verdad. Por la manifestación de su presencia en nosotros, dentro de nosotros, Él trae a nuestra vida confianza, seguridad y paz. Como está escrito en el Salmo 16, versículo 11, nos dice el Señor lo siguiente. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y también en Nehemías 8:10 nos dice lo siguiente, en la última parte de este versículo: porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y esto fue precisamente lo que me mostró el Señor a través de la vida de mi hija Abby en este accidente. El gozo del Señor, que es su fuerza, es su fortaleza, nunca se va a apartar de ella. Y aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, ella se va a sentir segura y confiada. Todo el mundo estamos viviendo una situación difícil, una situación complicada. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tenemos presente su presencia en nuestras vidas y vivimos en ella, hay revelación de su palabra. Hay milagros alrededor de nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, el caso del profeta Jonás. Usted recordará un profeta que fue enviado por el Señor para ir a compartir a un pueblo que se estaba perdiendo. Y entonces el Señor le envía para que él vaya y comparta las buenas nuevas de salvación. Pero él tuvo temor y tomó un barco en sentido contrario. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, porque recordemos cómo es el corazón de Dios, que no desea que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy más que nunca tú y yo tenemos que hacer lo que Dios quiere.
y es predicar la palabra de Dios. Cuando tú y yo moramos en su presencia, corren en medio nuestros ríos de agua viva para poder compartir a muchas personas y ellos puedan conocer quién es el Señor. Y Jonás huyó. Tú conoces esta historia. Fue lanzado en el mar y fue tragado por un gran pez. Y en el versículo 17 de Jonás 1 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2 es precioso, porque la oración es el clímax de la vida de Jonás. Es esa columna del cual él fue predicando la palabra de Dios. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Mire, nótese que aquí son palabras de una persona que se encuentra en una tribulación. ¿Qué debemos de hacer cuando nos encontramos en alguna prueba, en alguna adversidad? Tenemos que invocar, tenemos que clamar al nombre del Señor. Y mire lo más hermoso, al final del versículo 2, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás estuvo en ese valle de sombra de muerte. Usted recordará cómo en el Salmo 23 dice la Escritura en el versículo 4 al 6. Usted conoce este salmo, es más, se lo sabe de memoria. Dice el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor le estaba preparando a Jonás para el ministerio, para servirle a él, para proclamar su palabra a Nínive. Y solamente con el Señor, en él y por él, tuvo Jonás la capacidad para compartir. Y aún la misericordia y esa carga real para salir a ese pueblo y poder compartir buenas nuevas de salvación. Jonás pudo vivir 3 días en ese gran pez. ¿Y sabe por qué pudo vivir en esa gran prueba, en esa gran aflicción? Porque él estaba morando bajo la presencia de Dios. No había ventilación. Estuvo en ayuno y estuvo en un gran clamor. Era un gran valle de sombra de muerte, sin esperanza. Solamente su única esperanza, su única fortaleza, su salida, su refugio, su paz, era el Señor. Y una vez de haber pasado esta prueba, el Señor le capacitó para compartir su palabra con poder y autoridad. Dios le sustentó en medio de la aflicción. Dios le dio hálito de vida en medio de las tinieblas. Dios le dio fuerzas, le dio paz y su fe por Jesucristo fue acrecentada. Dios fue su único refugio, su escondedero, su aliento de vida y esperanza. Él vivió en su presencia. Aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, tuvo paz y confianza. Qué importante
que independientemente del estado en el cual nos encontremos, la situación que esté pasando a nuestro alrededor o dentro nuestro, en el ámbito familiar, Dios es tu amparo. Dios es nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos, como dice el salmista, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a las corrientes del mar. Cuando él declara las siguientes palabras: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Todavía estaba dentro del gran pez y confiaba en que él iba a librarlo, porque sabía quién estaba con él, el Señor. Dios está contigo y conmigo. Dios conoce todo lo que siente tu corazón, todo lo que ha pasado a tu alrededor. Pero sabes una cosa, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su sombra, bajo su amparo, y tenemos esperanza. Él trae fuerzas en medio de la debilidad. Él trae ánimo aún en medio de la prueba. Él trae fe aún en medio de la debilidad. Él trae gozo aún en medio de la turbación. El salmista en el capítulo 18 declara lo siguiente en los versículos 31 en adelante: porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y en el versículo 46, vive el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aleluya. Esta porción de la Escritura es el Salmo 46 al 50. Dios trae esperanza en medio de la turbación. Esto acontece cuando tú y yo estamos en su presencia y por su presencia. Otro ejemplo, Lázaro en la tumba. Si gustas acompañarme al pasaje de Juan en el capítulo 11, versículos del 38 al 44. Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repito nuevamente este pasaje. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Mire, cuando uno medita en este pasaje, podemos comprobar
que su presencia está a favor de nosotros. Él viene a librarnos de pestilencia. Él viene a quitar las vendas que nos oprimen, que nos ahogan y que nos acaban. Él viene a darnos vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios para nuestras vidas es desatarle y dejarle ir. Esta misma declaración que hizo el Señor ante la tumba de Lázaro es lo mismo que Él quiere hacer en medio de nuestras vidas. Él quiere desatarnos de toda cadena de opresión. En su presencia somos liberados de temores, de miedos, de angustias, de dudas. Y aun cuando el cuerpo de Lázaro ya estaba podrido, aun cuando ya había pasado tiempo y pudiésemos pensar que ya no hay esperanza de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que es una prueba tan grande que ya nadie me va a poder librar, ¿sabe una cosa? Su presencia transforma nuestro ser. Somos cambiados de muerte a vida. Somos libres. ¿Deseas que cosas grandes acontezcan en tu vida o alrededor de tu vida? ¿Deseas que haya hechos y manifestaciones del Señor sorprendentes en tu familia, en tu corazón? Entra, mora y vive en su presencia. Entra, mora y vive en su presencia. Porque Él solamente tiene palabras de vida eterna. Vamos a volver a leer el Salmo 91, versículos del 9 al 16. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo lo responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Lázaro, pudiésemos pensar que ya no hay esperanza, ya no hay nada más por hacer. Y vemos a nuestro alrededor lo que está aconteciendo. O a lo mejor ves en tu familia lo que está pasando y pudieses pensar, es como esa tumba dentro con Lázaro pudriéndose, donde ya no hay esperanza. Pero sabes una cosa, Dios desea hacerte libre. Dios desea transformarte. Dios desea transformar nuestro corazón para que podamos ver como Él ve, para que podamos sentir como Él siente, para poder creer como Él creyó aquí en la tierra hace más de 2000 años. Nada está perdido todavía. Dios es poderoso y al que cree, todo le es posible. Pero necesitamos tú y yo estar en su presencia, morar en su presencia, entrar en su presencia. Dios quiere hacerte libre en este día. Y Dios quiere en este momento ministrar nuestro corazón. Y yo te voy a invitar a que pongas delante de la presencia del Señor todo eso que está aconteciendo a tu alrededor, todo aquello que tú ves que ya no hay esperanza, que ya está como Lázaro en la tumba podrido. Y Dios quiere cambiar tus vendas, desatarte de esas vendas y transformarte. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Aquí está todo lo que ha acontecido a nuestro alrededor, todo lo que está aconteciendo en el mundo. Señor, cuando entramos a tu presencia podemos comprender tus propósitos que siempre serán perfectos, que siempre serán más altos que los nuestros, que siempre tendrán un plan precioso orquestado por ti.
¿A quién acudiremos sino solamente a ti que tienes palabras de vida eterna? Porque solamente contigo podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Podemos encontrar salud en medio de la enfermedad. Podemos encontrar esperanza en medio de la turbación. Podemos encontrar gozo en medio de la desesperanza. Señor, aquí está nuestra vida. Te presentamos todo lo que ha acontecido alrededor de nuestras vidas y queremos que cosas nuevas suceden, que cosas grandes acontezcan a nuestro alrededor que vienen de tu mano. Y en este día, Señor, queremos entrar a tu morada, queremos subir a tu monte y poder contemplar cara a cara y ver la hermosura de tu santidad. Esto es lo que anhelamos. Esto es lo único que demandamos, estar contigo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Y yo te pido por aquella persona que escuche este mensaje, que podamos probarte en esto, Señor. Probar que tú eres fiel, probar que tú eres poderoso, probar que tú sigues siendo esa esperanza nuestra, la única esperanza de toda la humanidad. Probar, Señor, que en tu presencia, solamente en tu presencia, podemos recibir esa gozo, esa plenitud de gozo. Señor, te necesitamos y te entregamos todo ese peso, todo ese yugo de esclavitud, toda esa carga que hemos llevado a lo largo de estos meses, para que solamente en tu presencia, Señor, nos hagas libres. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es fiel y no hay nadie como Él. No hay nadie que pueda hacer las cosas. No hay nadie porque solamente Dios es todopoderoso. Él es nuestra única esperanza. Son grandes sus obras. Son muy profundos sus sentimientos, sus pensamientos para contigo y para conmigo. Dios siempre estará contigo, pero tú estarás con Él siempre. Yo te invito a que moremos en su presencia y cosas grandes acontecerán a nuestro alrededor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.